Bueno, bienvenidos a esta nueva reunión. Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis capítulo 3. Se estarán dando cuenta la profundidad de cada versículo, ¿no? De cada palabra, de la estructuración de Génesis capítulo 3, capítulo que generalmente uno lee muy rápido por arriba. Pero quiero retomar donde dejamos en la reunión pasada. Y vamos a volver a 3.14. 3.14, y de ahí vamos a arrancar de nuevo, porque quiero hacer énfasis en algo que hemos comentado un poco al pasar, pero me parece muy importante como para meternos un poquitito más. En 3.14 dice que Jehová Dios le dijo a la serpiente, ya le había preguntado a la mujer, después le pregunta al hombre, y ahora viene a la serpiente. Fíjense que no le ofrece posibilidad de arrepentimiento a la serpiente, pero le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Entonces, como consecuencia es, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Primer punto que quiero remarcar es el concepto de maldita serás. Porque lo vamos a ver en breve cuando dice que la tierra será maldita por culpa de lo que Adán hizo. Y lo vamos a ver en Génesis 4 cuando hable de Caín, que de alguna manera también la maldición lo perseguirá. Entonces quiero que entendamos mejor el concepto hebreo de la palabra maldición y por consecuencia la palabra bendición. Déjenme primero brevemente explicar un poquito desde el punto de vista hebreo el origen de la palabra bendición. Bendición es la traducción de una palabra que en su raíz hebrea tiene la palabra rodilla. Es decir, cuando ustedes escuchen bendición, dame la bendición, demos la bendición, están escuchando la palabra rodilla. ¿Qué significa en esta mentalidad que estamos estudiando? La bendición la recibe el que está de rodillas por alguien que está parado. Ese sería, digamos, la imagen para acabarse. El que está parado es el más importante. El que está de rodillas es el menos importante. Entonces, la bendición la da Dios a su Hijo. Cuando nosotros bendecimos a Dios, no estamos pretendiendo que Dios se arrodille delante de nuestro, sino que de alguna manera es de rodillas te exalto. El concepto rodillas significa sumisión. ¿De dónde viene a su vez la palabra bendición conectada con rodilla? Por ejemplo, los camellos, cuando muchas veces para tomar agua tienen que arrodillarse. Para tomar el agua que los sustenta, tienen que ponerse de rodillas, porque son muy altos. O abrir mucho las piernas, pero frecuentemente, si el río tiene un vado importante, tienen que ponerse de rodillas. Ese es el concepto de bendición. Entonces, cuando decimos, Dios, bendecime, no se lo estoy pidiendo, exigiendo de a pie a alguien que está a mi altura. El concepto de bendición es, yo me someto a ese ser superior para que él hable bien de mí, porque bendecir significa bien decir, o decir bien o decir cosas buenas de mí. Esto sería el concepto de bendición. En el polo opuesto lo vamos a tener el concepto de maldición, es al cual vamos a ir ahora. La palabra maldición
uno la escucha e inmediatamente lo que piensa es una persona deseándole el mal a otra. Cosa que es correcta. No hay ninguna cosa extraña en este concepto. Pero el verbo arur, que es el verbo maldecir, significa que el objeto o la persona o lo que haya ahí, lo someto a un juicio divino. Maldición no es simplemente hablar mal del otro, como podría corresponder a hablar bien bendición. Hablar bien significa arrodillarse. Es decir, hay un concepto más abajo, más profundo. En la palabra maldición no es solo hablar mal, sino que hay un concepto abajo de eso que es, hay un juicio divino involucrado en la maldición. No es una expresión de ira, no es que Dios mira a la serpiente y dice, maldita seas, en un arranque de ira, porque eso no le corresponde al Dios que conocemos. Pero el verbo invoca la autoridad de Dios, en este caso es propiamente Dios que directamente va a hacer lo que ahora voy a decir, que significa excluir a esa persona o a ese lugar o a ese animal o a ese objeto, excluirlo de la bendición. Es decir, yo me puedo poner de rodillas y pedir algo, pero la maldición significa que yo estoy excluido de la bendición. ¿Se entiende? Es decir, la maldición no es tanto una cosa negativa sobre la persona, sino que a eso se la excluyó de una bendición, de que Dios pueda brindarle un beneficio, pueda hablar bien de esa cosa. Es excluirlo de eso y condenarlo, por lo tanto, a esa persona, a ese objeto, a ese lugar, condenarlo a la frustración, a la inutilidad completa y finalmente a la destrucción. Es decir, cuando Dios no bendice, ¿qué está ocurriendo? Al haberlo excluido de ese juicio positivo de Dios, ¿cuál es el destino de lo maldito? La frustración, la inutilidad y la destrucción final. Aldo. Sí. Sí, ahí en el chat Daniela Zadurian dice, cuando la mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muere. Ahí es buscó interesante enojo. porque la traducción específicamente de esa palabra en el libro de Job no es Arur, sino que es Barak. Es decir, lo que el texto original dice es bendice a Dios y muérate. Ahora, ¿por qué se traduce como maldice? Porque hay formas y formas de decir bendice a Dios. Es decir, una forma de decir bendice a Dios y muérete, pero la otra es bendice a Dios y muérate. ¿Se dan cuenta? Hay como un gesto, como algo involucrado detrás, y la mujer de Job, recuerden que ella también había perdido todos los hijos, ella también había perdido todas las riquezas, y ella había perdido a su marido, ella era la única que quedaba sana. Estaba con una crisis de depresión, de angustia, y explotó. Vos te la pasás bendiciendo a Dios, bendecilo a Dios y morite de una vez.
Esa es la razón por la cual se traduce como maldición. Es una interpretación y no una traducción. ¿Está? Buena pregunta, pero son los matices que hay a veces en las traducciones. Entonces, el decir maldita serás a la serpiente significa te excluyo de que alguna vez podamos hablar bien de ti y tu final va a ser la frustración, la inutilidad y la destrucción total. Todo eso está incluido en esto que uno lo pasa. Maldita serás entre todos los animales. ¿Saben qué? A los otros animales los puedo llegar a bendecir, pero a la serpiente nunca. Con lo cual vas derecho al muere. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver más tarde, cuando le dice que maldita será la tierra a Adán. Lo vamos a volver a retomar este tema. Entonces, este primer concepto, así como la maldición a Adán y la maldición a Caín, que vamos a estudiar más adelante, ese uso revela que la maldición aleja a esa persona o a ese objeto, a eso, de la fecundidad que estaba prevista para él. Le saca fecundidad. Es decir, no va a producir. Es la maldición de Jesús a la higuera. Maldita será, no vas a producir nunca más fruto. Que no se lo estaba diciendo a la higuera era la representación del pueblo de Israel. Pero la maldición de Dios significa quitarte la fecundidad, la privación de lo positivo, la privación de lo bueno, de lo lindo. ¿Se dan cuenta? Si uno lo lee así rápidamente, dice, ¿cómo un Dios de amor puede maldecir y decir, yo te voy a destruir? No, lo que está diciendo es, yo no te voy a bendecir nunca más. Con lo cual, tenés asegurada tu destino final. Pero piénsenlo para nosotros también. Si me permiten la palabra, nuestro éxito espiritual depende de la fecundidad que Dios nos vaya dando, que de alguna manera está relacionada con nuestra fidelidad también. Pero no es que Dios un día se da vuelta y dice, maldito sea, yo no te presto más atención. Me parece que es importante esta pequeña diferenciación para poder avanzar. Entonces, esto le dice a la serpiente, maldita serás entre todos los animales. Y polvo comerás. Y quiero hacer un comentario pequeño. Dice, polvo comerás. ¿Qué significa comer polvo? Hay que relacionarlo con lo que va a decir Dios en breve, en un par de versículos, cuando le dice al hombre, porque polvo sos y al polvo volverás. Es decir, Dios tomó polvo de afuera del Edén y con eso hizo al hombre. Entonces, y lo plantó en el Edén, lo puso en un lugar de bendición, lo tomó de un lugar que no tenía nada, que estaba desierto, lo toma, lo forma y lo pone en un lugar de bendición y lo rodea de la bendición de árboles frutales, de plantas, de comida, de tranquilidad, de un lugar hermoso, probablemente con una temperatura regulada, etcétera, etcétera. Todo lo diferente de donde había tomado el polvo. Después al hombre lo va a tirar afuera, va a decir, no, hay que sacar de acá,
no vaya a ser que tome del árbol de la vida, ¿se acuerdan? ¿A dónde lo manda? Ahí, de donde había salido. Entonces, ¿qué le dice a la serpiente? ¿Sabés que vas a comer? Vas a comer polvo, que significa literalmente muerte. El alimento de la serpiente es la muerte. Porque mientras el hombre tenga vida física, le va a morder el talón. Pero en definitiva, ¿de qué se va a alimentar la serpiente? De la muerte. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo dice, Satanás es el que tiene el imperio de la muerte. Aldo, Sí, Sergio comenta, dice, nuestro éxito depende de cuánto nos aferramos a la victoria de Cristo en la cruz. claro, porque eso es lo que nos da la bendición. Si yo rechazo eso, no voy a recibir bendición y agárrate. Porque el destino, ¿cuál es? Frustración, inutilidad y la destrucción final. Que de alguna manera es lo que definimos como la maldición. Es decir, la maldición es la ausencia de bendición. Y donde yo quiero subrayar el concepto es qué terrible que es vivir sin la bendición de Dios. Es una verdadera maldición. Y estoy literalmente explicando el concepto. Por eso me parecía tan importante volver a retomar y volver a trabajarlo un poquitito, porque si ustedes piensan, la serpiente va a Eva y le dice, ¿y qué vas a comer, Eva? Así que te dijeron que no podés comer de todos los árboles. No, no, de este podemos comer. El tema era comer. ¿Qué hizo Eva? Agarró el fruto y comió. ¿Y después qué hizo? Se lo dio al marido y comió. Entonces, el problema central de Génesis 3 es qué comemos. ¿Qué significa? ¿De qué me alimento? ¿Con qué me alimento? ¿Se dan cuenta de todas las aplicaciones que tiene? ¿Con qué me alimento? Por ejemplo, ¿me alimento de la palabra del noticiero de las 8 de la noche o me alimento de la palabra de Dios? ¿Me alimento de lo que la filosofía reinante dice o me alimento de la filosofía de Dios? ¿Cuál es nuestro alimento? Génesis 3 gira alrededor del alimento. Por eso Cristo dice, yo tengo un alimento que comer que ustedes no saben. Por eso a Cristo lo tienta el diablo con comida. Decirle a esta piedra que se convierta en pan. Porque ¿qué comemos? Es con qué me alimento. ¿Ese alimento me da vida o simplemente me trae muerte? Entonces acá a la serpiente le dice, ¿sabes qué? Vas a comer muerte. Que evidentemente no es un alimento con suficientes calorías. Si vamos al próximo versículo, al 15, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y vos lo vas a morder en el talón. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos comentado? Así que no voy a volver a comentar. 3:16. Le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores. ¿Se acuerdan la palabra árbol metido dentro de la palabra dolores? Y tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él será tu señor. Se enseñoreará. Por eso, en breve vamos a ver
que Adán le pone nombre a Eva. Porque hasta este momento, Eva no había sido nombrada. Eva era la mujer, la varona. El varón era Ish, ella era Isha, que es la varona. Pero no tenía nombre propio. Se lo va a poner Adán ejerciendo el señorío sobre ello que Dios había dictaminado en este versículo. Me estoy adelantando un poco, pero para que lo vayan teniendo en mente. Ahora, versículo 18 dice, espinos y cardos, me salté acá un versículo. El 17. Fíjense que a la mujer no le habla de comida. Y el problema original con la mujer fue la comida. Es como que vos te vas a alimentar de lo que el hombre te diga, si me permiten así. No es tan así exactamente, pero la única que no recibe información sobre la futura comida es la mujer. Pero al hombre en el 17 le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer, y acá voy a contrabalancear. Yo te hablé en Génesis 2 y te pedí que me obedezcas, que no comas de este lado. Pero vos no me obedeciste y obedeciste la voz de tu mujer. Entonces, esto va a tener consecuencias. Dice, pero no solo obedeciste la voz de tu mujer, de tomar el fruto del árbol. Es decir, la que descolgó el fruto fue la mujer y la mujer le dio el fruto al hombre. El hombre extendió su mano y tomó el fruto. Pero Dios le dice, porque obedeciste la voz y comiste del árbol que te mandé. Le recuerda que había sido una indicación directa. Entonces dice, yo te dije, no comerás de él, por esa razón, maldita será la tierra por tu causa. Y aparece de nuevo la palabra maldita. No lo maldice a Adán, maldice la tierra. ¿Qué tierra? ¿La tierra del jardín del Edén? No, la tierra de la cual Dios tomó al hombre. Es decir, que lo mandó a la tierra que no iba a tener la bendición de Dios que había en el jardín del Edén. Y ahora aguantar la que venga y vas a tener que trabajar. Porque acá en el jardín del Edén tenías que cuidarlo nada más, no trabajar. ¿Por qué? Porque en el jardín estaba mi bendición, dice Dios. Pero allá afuera mi bendición no va a estar sobre la tierra. No está hablando de la bendición sobre los hombres. La tierra, yo no voy a hacer nada para que produzca, vas a tener que hacerlo con el sudor de tu frente. Y es más, la tierra, ¿sabés qué te va a dar? Espinos y cardos. Es decir, no es que vas a tener la bendición que tenemos en muchos lugares de la Argentina, que tiramos una semilla de cualquier cosa y crece. No, era una tierra árida. Si ustedes conocen lo que es la tierra de Israel, de Jordania, de Siria, de Irak, de Irán, toda esa zona de Medio Oriente que está convulsionada, la enorme mayoría es polvo y desierto. No hay árboles, no hay casi arbustos. Es seco, tremendamente seco. Es polvo literalmente, no tierra. Es polvo que no sirve para producir plantas. No tiene fertilidad eso. Y además ese polvo vuela, se te mete dentro de la ropa, en el pelo, en la cabeza. Por eso andan con todas estas túnicas cubriéndose. Es realmente espantoso el lugar. Es un lugar que no tiene la bendición de Dios.
Eso es lo que le está diciendo, maldita será la tierra. No está diciendo, yo la voy a maldecir, vos vas a plantar las papas y yo te voy a matar las papas. No está diciendo eso. Está diciendo, vas a plantar la papa y yo no voy a hacer nada para que la papa salga. Sí, te voy a dar la luz del sol, te voy a dar el agua de la lluvia cuando caiga, porque realmente en esa zona cae muy poca, pero vas a tener que trabajar y buscar fertilizantes y trabajar la tierra y vas a tener que romperte la espalda para que la tierra te produzca. Entonces, fíjense cómo de nuevo cambia el concepto de maldita será la tierra. No es que Dios está destruyendo la tierra, sino que está diciendo, yo no te voy a dar la bendición sobre la tierra. Creo que cambia bastante el concepto. Entonces le dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, cuando nos quejamos muchas veces que la tierra no produce suficiente fruto, es por causa de haber obedecido la voz de la sabiduría de la serpiente. Y entonces le dice, con dolor comerás, y el dolor que le había prometido a Eva, ahora se lo promete al hombre, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La misma expresión que para la serpiente. A la serpiente no le promete dolor. A la serpiente le dice, vas a comer polvo todos los días de tu vida. La expresión en hebreo es exactamente la misma. Entonces no está hablando de dolor físico. Está hablando de dolor espiritual. La serpiente no puede tener dolor espiritual. La mujer y el hombre sí. ¿Cuál es el dolor? Y el dolor es que no van a estar con Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. Al haber desobedecido, el Espíritu de Dios se va a separar del Espíritu del hombre. Y vas a comer con dolor de ella, no de mí. Perdón que a veces agrego cosas así irrespetuosamente con la palabra de Dios, pero vas a comer de la tierra que no te va a producir fácilmente, pero no vas a comer de lo que yo te dé. Yo te lo di acá, te lo di todo servido y vos preferiste la otra cosa. Ahora aguantátela. Andá y vas a comer con dolor de estar separado de mí y con dolor de no tener la bendición de Dios. Y vas a comer todos los días de tu vida hasta que se muera, hasta la frustración final. Entonces me parece que es importante hacer esta pequeña distinción de estos dos conceptos que tienen, creo yo, una enorme aplicación en nuestras vidas espirituales. No sé si queda claro, si tienen alguna pregunta. Sí, ahí Sergio pregunta, dice, en muchas ocasiones se enseña que ese dolor es el esfuerzo del trabajo. ¿Esto es correcto o es la separación de Dios? Es que sin duda Dios le va a decir, porque ahora va a venir con sudor en el 19, con el sudor de tu rostro comerás. Es decir, el trabajo físico viene ahora, pero el dolor del cual está hablando no es el dolor del trabajo, sino es el dolor de no tener la bendición de Dios sobre la tierra. Es el dolor espiritual, es el mismo dolor del cual... es decir, una cosa es la palabra dolor que aparece con la mujer y que aparece con el hombre, pero acá en 3:19 lo que le dice, el 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Se acuerdan que comentamos justo de espinos y cardos? Es de lo que le hicieron la corona a Cristo. Es decir, porque el segundo Adán tuvo que aguantarse lo que produce el polvo de la tierra no bendecido por Dios. Y eso es lo que lo coronó. Es la corona de un rey
que en lugar de ser una corona de oro, es una corona, si me permiten llamarlo así, es una corona de maldición. Que se clava, que lastima, que hace sangrar. Entonces, y ahora viene en el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la cual fue tomado. Entonces, el sudor de la frente es el trabajo, es, si quieren, el dolor de lomos, pero el dolor del que estaba hablando antes, no descarto que uno pueda aplicarlo también al dolor que produce muchas veces el trabajo, pero es otra cosa. El dolor de la mujer, el dolor del hombre tienen que ver más con esa separación de Dios. Es el dolor del hombre que no tiene a Dios. Es el hombre de la humanidad que está perdida, que no sabe para dónde ir. A ese dolor se estaba refiriendo Dios. Además de ese dolor de estar separado, que no le permite al hombre común tener un destino conocido, que lo lleva a la depresión, a la frustración, a todo eso, además de eso, tiene que sudar porque tiene que trabajar. Y no le va a ser fácil. No es que le van a reducir el horario, bueno, trabajás 2 horitas por día, 3 veces por semana y con eso te alcanza. No, no, no. Vas a tener que sudar con el sudor de tu rostro. Acuérdense, cuando Jesús muere y está colgado en la cruz, que estaba primero sangrando por los espinos que tenía clavado en la frente, pero además, imagínense el sudor en la cara de Cristo cuando le ponen el vinagre para que tome. Es vivir en plenitud esto que estamos leyendo en este momento, y se lo tuvo que aguantar Jesús para morir en esa cruz. Entonces, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra esa fuiste tomado. Si no fue tierra del Edén que yo agarré, dice Dios. Yo la agarré de allá afuera. Y entonces, como vos elegiste estar allá afuera, de esa tierra que fuiste tomado, eres polvo de esa tierra y a ese polvo volverás hasta que te mueras. Y ahí aparece el concepto de muerte asociado al polvo, que va a ser el alimento del diablo, el alimento de la serpiente permanentemente. Entonces, la muerte del hombre y la mujer, del ser humano, no es en realidad una maldición de Dios, sino es la consecuencia natural de la elección del hombre. El hombre eligió no obedecer a Dios. Entonces Dios dice, bueno, acá estás, ahí vas a vivir hasta que te mueras. La muerte es una maldición, y sin duda. Pero por eso es que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Cristo venció a la muerte. Venció a la consecuencia de la mala elección del hombre. Por eso yo les decía, capítulo 3 de Génesis es el capítulo de la libertad. ¿Por qué? Dios le dio al hombre libertad. Libertad de elegir y libertad de rechazar. Ahora, para el hombre es prácticamente imposible elegir el bien, elegir la sabiduría de Dios. El hombre, por naturaleza, va a elegir la sabiduría de la serpiente. La cuestión es, ¿el hombre también
rechazará el ofrecimiento de Dios? Porque eso es lo que el hombre puede hacer voluntariamente. Yo puedo rechazar a Dios. La mayoría de la humanidad rechaza a Dios. Esta es la realidad. Entonces, aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no todos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos lo van a rezar. Prefieren la otra sabiduría. Y en tal caso no tendrán la bendición de la vida eterna, si me permiten hablar en términos más evangélicos, para que me sigan con mayor facilidad. Entonces, la muerte llega como una consecuencia de la búsqueda del hombre de alcanzar su propia sabiduría. Hay una frase que se puso muy de moda, que yo recuerdo desde los años 80 en adelante, sobre todo por parte de los y las artistas. Esta es mi verdad. Ahora no hay la verdad. No, porque no hay una verdad absoluta. Toda verdad es relativa. Esta es mi verdad. ¿Y qué es mi verdad? Mi verdad es lo que yo termino concluyendo a partir de la sabiduría de la cual bebo, de la cual me alimento. Y toda sabiduría que no es la sabiduría de Dios pertenece a la sabiduría de la muerte, a la sabiduría de la serpiente. Entonces, este hecho natural de esta elección, aunque el hombre no se dé cuenta, lo aleja de la posibilidad de alcanzar y comer del árbol de la vida, que también estaba en el jardín del Edén. Entonces el hombre no puede alcanzar la vida. Si no alcanza la vida, ¿qué le va a pasar? Se muere. Es decir, y esa es la muerte segunda. La primera muerte es la muerte física, la muerte segunda es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no puede comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque del árbol de la vida come únicamente aquel que se alimentó de la sabiduría divina y no de cualquier otra sabiduría. Es algo así como el paciente que se cree más inteligente que el médico que lo medica y entonces decide qué va a tomar, qué no va a tomar. Y ahora con el doctor Google y el doctor Yahoo de consulta, hay muchos que se automedican, se hacen autodiagnóstico y vienen al consultorio médico diciendo, mire, yo creo que tengo esto, porque tengo este síntoma, esto, y creo que tengo que tomar esto, este medicamento. ¿Me puede hacer la receta? Mi respuesta habitual era, bueno, vaya y pide al doctor Google que le haga la receta. Porque yo no voy a poner mi firma para darle un medicamento que no es el adecuado. Pero esto es lo mismo. Dios dijo, esta es la enfermedad, esta es la solución. Yo digo, no, consultando con la sabiduría popular, para mí el diagnóstico es este otro y tengo que tomar esto otro. Adelante, tómalo, pero no vas a poder comer del árbol de la vida. Y en Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. En hebreo es Hava el nombre. Eva es una traducción al español. Hava, ¿por qué? Porque ella era madre de todos los vivientes. La palabra Hava tiene la raíz de la palabra vida. Cuando Dios dice yo soy el que soy, Yahvé, Hava, están conectados en la raíz de la palabra. ¿Por qué? Porque Eva significa la que va a dar vida a todos los demás. ¿Qué vida? Y una vida diferente de la que Dios les había dado. Pero el hombre
le pone nombre a la mujer así como le había puesto nombre a todos los animales. ¿Se acuerdan? Génesis 2. Le fueron trayendo los animales y los fue nombrando a todos. Y no encontró ayuda idónea. Finalmente encontró a la mujer y dice, bueno, esa ayuda idónea, pero le voy a poner el nombre. ¿Por qué? Porque tengo esa autoridad. Y le puso el nombre de Eva. Y acá aparece el nombre de Eva por primera vez en la Biblia. Hasta ahora era la varona, la que fue tomada del costado del varón. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Hay algo? No, o sea, pensaba yo en que la vida humana es como la lucha por la longevidad, por la luchar contra la corrupción natural del cuerpo, de la salud, o sea, no las arrugas, no la vejez, vivir más años, como que tiende a buscar la vida por sus propios medios, ¿no? Si bien es necesaria la salud y vivir saludablemente, ¿no? Sí, pero se dan cuenta que es vivir de espaldas a Dios. Es buscar mi propio destino, basado en mi propia sabiduría y entendimiento de la cosa. Entonces llegamos a Génesis 3:21, que dice, luego Jehová, Dios, hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer. Fíjense que no dice para Adán y para Eva. Dice para Adán y su mujer. ¿Por qué? Porque Adán le había puesto nombre a la mujer. Entonces, el que le puso nombre es Adán, no Dios. Entonces Dios la llama la mujer de Adán. Y los vistió y los recubrió. Ahora, hizo vestidos de piel. Hasta ese momento, estos andaban con las hojitas de parra. Clásicamente se dice que eran hojas de parra, hojas grandes. Si alguna vez han tocado una hoja de parra, debían estar muy incómodos Adán y Eva con ese delantancito puesto delante y atrás. Para hacer un vestido de piel, un animal tuvo que ser sacrificado. No se dice acá qué animal, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, ¿qué dijo Juan de Cristo? Este es el Cordero de Dios. ¿Cuál era el ritual de todos los días, pero especialmente de las fiestas? Cada familia tenía que llevar un cordero que se ponía sobre el altar y se le cortaba la garganta, se lo desangraba, se lo cortaba todo, como recordatorio litúrgico del cordero que fue sacrificado en Egipto, la noche de los primogénitos. Dios le había dado la indicación, cada familia agarren un cordero, lo matan, con la sangre pintan el dintel de la puerta, con la sangre del cordero. Ese cordero simbólico que Juan dice, Cristo es el verdadero cordero, no el simbólico, pero de alguna manera también es simbólico de qué? De este versículo que estamos leyendo. Dios hizo vestidos de piel. Un animal, uno puede presuponer que fue un cordero, un animal tuvo que perder la vida para poder tapar la vergüenza de Adán y Eva. No porque Dios se avergonzara de verlos desnudos,
En 2:25, en Génesis 2:25 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, ni Dios ni los dos. Pero ahora sí se avergonzaban porque tenían que tapar algo que no estaba bien. La vergüenza es querer tapar lo que no está bien. Entonces, Dios no se avergonzaba, pero ellos dos sí tenían algo que tapar. Entonces Dios le dice, ¿saben qué? Lo que tienen que tapar no se tapa con hoja de parra. Hay que taparlo con algo más grueso, con piel. Ustedes se vistieron de una piel diferente de la que yo les di. Así que ahora hay que ponerle otra piel alrededor. Aldo, Sí, sí, bueno, ahí su lema dice hojas de higuera, o de parra, digamos, no sé si hay una traducción exacta o no, pero bueno, creo que las dos son horribles, muy ásperas. no, sí, porque habla simplemente si hicieron un delantal con hojas, pero no dice literalmente de qué era. Lo que pasa es que la higuera siempre representó al pueblo de Israel. Entonces, la tradición se fue hacia hojas de higuera. Las hojas de parra es suponiendo que el fruto hubiese sido la uva. ¿De dónde sale eso? Hasta donde yo recuerdo había un libro no canónico del Antiguo Testamento que se llama La vida de Adán y Eva, que hace un relato más extendido de todo esto que estuvimos leyendo desde una perspectiva no canónica. Es decir, no es un relato santo, sino un relato paralelo que había de fuentes no bíblicas, donde hablaba que el fruto era la uva, del cual deriva después el vino, que también tiene toda una implicancia simbólica en el pueblo de Israel, porque pan y vino son los dos alimentos que era lo que comía la enorme mayoría de gente todos los días. No el vino se tomaba únicamente en las fiestas. Pero de allí que derivan esto, pero son todos, no tiene un origen bíblico, decir, eran hojas de tal cosa, o de palmera, no hay una fuente segura. Lo único que sí, en este caso, cualquier hoja es transitoria. Y acá lo que está diciendo es Dios se lo cambió por una piel duradera, algo que dure muchísimos años. Además, en el jardín del Edén había aire acondicionado. Estaba a 24 grados todo el año. Cuando Dios los saca de ahí y los pone afuera, bueno, ahora van a tener los veranos de 45 grados y van a tener los inviernos de -15. Así que por lo menos póngase este tapadito por las dudas. Es decir, fue un gesto de amor de Dios, de sacrificar uno de los animales que de alguna manera Él había creado para que ellos tengan un poco de protección. Es un gesto de amor. Exactamente lo mismo que cuando Cristo viene, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino en amor, por amor a nosotros, y ofreció su vida para que nos podamos cubrir con Él, recubrir con Él, para que el nuevo hombre nos recubra. Entonces nos desvestimos del viejo hombre, que sería algo así como sacarse el delantal de las hojas de parra, y nos revestimos de la sangre del cordero y de la piel del cordero. Entonces cuando nos ven, cuando Dios Padre ve la piel de Cristo, nosotros que estamos adentro somos bendecidos.
No por causa mía, sino por causa del que me recubre. A veces les hablo así en términos medio simbólicos para que se acostumbren al lenguaje simbólico de la Biblia, porque yo creo que redondea bien los conceptos. ¿Estamos hasta acá? Y llegamos al versículo 22. Esta parte viene el 22, 26, 24, realmente tiene un montón de contenido. En el 22 Jehová dijo: he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Uno lo lee así y dice, bueno, como uno de nosotros. ¿De quién está hablando? De la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es como lo entendemos los cristianos. Para el hebreo, cuando dice uno de nosotros, ellos dicen, el lenguaje es el lenguaje tradicional de los reyes. Porque el rey representa a su nación. Es como el rey de Inglaterra representa a su nación. El rey de España representa a su nación. Entonces, cuando el rey dice nosotros, ¿de quién está hablando? De cada uno de los componentes de la nación. Esto ha sido el lenguaje tradicional de los reyes. Es el hablar en plural. Por eso incluso la palabra Dios, Elohim, que es el nombre de Dios en Génesis capítulo 1, y acá en 2 y 3 también dice Jehová Elohim. Elohim, I-M final, es plural. Es decir, Elohim no es Dios. Literalmente es plural, sería dioses. Es el rey que es el rey de todos los dioses y ese es Dios. No estoy hablando, por favor, no me malentiendan, no estoy hablando de múltiples dioses, pero es el lenguaje tradicional de los reyes, que es hablar en plural. Incluso la palabra Elohim en plural se utiliza, por ejemplo, traducida como los espíritus, los Elohims. Muchas veces ángeles se los nombra en el Antiguo Testamento los Elohim. Sería Elohim con E minúscula. El nombre de Dios es Elohim con E mayúscula. ¿Entienden? Entonces, cuando dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿Quién es nosotros? Para nosotros los cristianos es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin duda. Pero la palabra interesante que quiero marcarles es la palabra uno. Ha llegado a ser como uno de nosotros. Esta palabra uno específicamente tiene la raíz de la palabra ejad. ¿Dónde habíamos visto la palabra ejad? En Génesis, capítulo 1, en el versículo 5, cuando dice, y fue el día ejad, el día 1. Y yo les había marcado en aquel entonces, los demás días de Génesis 1 son segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pero el día 1 no se debe traducir como el día primero. ¿Por qué? Porque la palabra ejad no es una palabra de orden. Segundo, tercero, cuarto, quinto es una palabra de orden. ¿En qué orden viene? La palabra ejad es uno. Es lo que se llama en matemáticas un número cardinal. Es decir, que muestra un punto único. Acá está uno. Diferente de todos los demás. No me lo comparen con nada. Este es el día 1. ¿Por qué? Porque ahí Dios creó el mundo y dijo que la luz prevalezca sobre las tinieblas. ¡Ah! No hay día como ese. Es el día 1. No es uno dentro de una secuencia. Esa palabra uno, entonces, en el hebreo va a aparecer
marcando cosas muy fuertes habitualmente. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del Shema, Shema Israel. Dios nuestro Señor, el Señor uno es. El Señor Ejad. De nuevo aparece. Ese es el Shema, es, yo diría, el versículo central de la fe hebrea. El Señor nuestro Dios, el Señor uno. No es, está todo juntito, es el primero, no, es Ejad, es uno. Y como quién, como nadie, porque no se lo puede comparar con nadie. Por eso esta palabra, Ejad, es tan singular cuando aparece acá. Dice, ¿saben? El hombre ha llegado a ser como Ejad de nosotros. Es decir, que de alguna manera el hombre se subió al pedestal y por lo menos en la apariencia, así como Dios es uno, el hombre es uno. Por eso va a tener que venir el uno, el segundo Adán, para reconquistar esto y hacer que el hombre deje de ser uno como Dios. Pone las cosas en orden y dice, el único uno que hay soy yo, Dios. Por eso Cristo es Dios. Por eso Dios es Cristo. Porque es el único uno. Pero el propio Dios reconoce que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Y la palabra dice uno es muy fuerte. ¿Por qué? Porque conoce el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre ya está capacitado para dictaminar lo que está bien y lo que está mal con absoluta certeza. No. El hombre ahí llegó a tener la posibilidad de decidir qué está bien y qué está mal, pero eso no significa que lo que él decidió está bien o está mal. Porque lo que está bien y lo que está mal es únicamente lo que Dios ha fijado como bien y mal. Ahora, el hombre ha decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. ¿Vieron cuando los chicos chiquititos nos dicen, nosotros le vamos a dar un consejo? No, yo sé. Y ustedes lo miran con una sonrisa como diciendo que vos no sabés nada, no tenés idea, pero está bien, a ver, dale. Él decidió saber lo que está bien y lo que está mal, experimentar. Es un poco esto lo que hizo el hombre. Yo ahora sé, comí de largo, así que yo decido lo que está bien y lo que está mal. Muy bien, bancate las consecuencias. Lo sacó del Edén, lo puso allá afuera, arreglate ahora a producir comida de la cual tenés que vivir. Entonces, él ahora conoce el bien y el mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que está metido acá en el jardín del Edén, rodeado de toda esta bendición. Si nosotros lo dejamos, él puede extender la mano y comer del árbol de la vida. Fíjense que no dice literalmente comer, dice extienda su mano y que tome del árbol de la vida. Para entender esto tenemos que ir al otro extremo de la Biblia. Si vamos a Apocalipsis, al final de Apocalipsis, aparece la nueva Jerusalén bajando del cielo. ¿Se acuerdan? Juan describe. Y dice que había, bajando del templo, un gran río. Y que a ambos lados del río está el árbol de la vida. Pero lo que quiero marcarles es la descripción que hace Juan de este árbol de la vida. Dice, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones
y que da su fruto todos los meses. Es decir, todos los meses hay un fruto diferente como para que no se aburran. Hay 12 meses, hay 12 frutos diferentes como para que no nos caiga siempre, uy, de nuevo banana de postre. No, varía todos los meses. Pero donde quiero meter el dedo es en las hojas eran para sanidad de las naciones. Ahora, si había hojas para sanidad en ese árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, es porque ya estaban previstas las enfermedades. Las bacterias, los virus, los hongos, los accidentes, el cáncer, la arteriosclerosis, todo, ya estaba previsto. Pero estaba prevista la solución. Viviendo adentro del paraíso, uno se hacía un té con estas hojas del árbol de la vida y se curaba. En ese caso, como estaba viviendo adentro del paraíso, no iba a morir nunca e iba a ser inmortal. Pero aquí, si el hombre estaba separado espiritualmente de Dios por el pecado y comía cada vez que tuviera un problema de este árbol de la vida, no se iba a morir nunca, pero eternamente o para siempre iba a quedar separado de Dios. Hubiese tenido la inmortalidad, pero para siempre separado de Dios, sin la posibilidad de estar junto a Dios. Entonces el hecho de que Dios lo saque del jardín del Edén, que vamos a ver en estos 3 versículos finales, es un acto de amor de Dios. ¿Por qué? Porque estando afuera va a morir, pero le va a dar la oportunidad de no rechazar a Dios y eventualmente poder llegar a comer del árbol de la vida, como vamos a ver en los próximos lunes. Pero entonces, el acto de amor de Dios es, miren, si lo dejamos acá adentro, se pierde para siempre, saquémoslo. Uno lo ve como castigo y sin embargo uno tiene que verlo como un acto de amor por parte de Dios. Porque Él dice, no sea que extienda su mano, tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La palabra ahí es leholam. Y Jolam habíamos visto al principio de la cosmovisión que era el término hebreo para decir un tiempo indefinido. El Jolam es para siempre, no es eternamente, porque eternamente implica para siempre para atrás y para siempre para adelante. Hoy en día nosotros en Cristo ya tenemos vida eterna. ¿Qué significa? Que se remite al principio de la creación y más atrás, porque estuvimos en la mente de Dios cuando Él se armó el proyecto para el hombre. Entonces, allá arrancamos todos nosotros y vamos a durar para siempre. Eso es eternidad. Pero en este caso, inmortalidad significa desde que nacía físicamente como Adán para siempre. Pero no es eterno, es para siempre, separado. La dimensión de eternidad la tiene únicamente aquel que está vivo. El hombre que muere sin Dios no tiene eternidad, tiene condenación para siempre. Voy a parar acá porque yo sé que esto ya empieza a ser más difícil de poder. Hay 2 comentarios. Sí. Bueno, una nota de idioma armenio.
que dice, para decir usted tal cosa a una persona, se le dice ustedes. Se usa el plural y no en singular. Y después Sergio dice que en realidad no fue un castigo la expulsión del Edén, humanamente lo vemos así. Exactamente, es un acto de amor de Dios. Ponerles una piel es un acto de amor, sacarlos del paraíso es un acto de amor. Y es importante saberlo porque hay gente que nos va a cuestionar, ¿y por qué Dios entonces nos echó del paraíso? Porque lo habíamos desobedecido. ¿Dónde está el problema? Bueno, hay que saber que hay una respuesta para esto. Pero quiero dejarlo acá porque hay todavía algunas cositas más, pero quiero dejarlos que lo procesen todo esto, que a mí me parece que es muy hermoso, muy profundo, muy ponerse en manos de Dios y empezar a entender un poquitito, mínimamente, de lo que Dios estaba pensando ahí en Génesis capítulo 3.